Amigos, venidos en Bonora, siempre es para mí una alegría muy grande que estamos aquí recogidos todos para hablar en nuestra lengua. Oh, y debemos saludarnos como ya es tradición en encuentros de Ahad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo a adelantar nuestra lengua, a conocer más y a sentir sobre sujetos cada vez muy interesantes. Voy a partillar mi ecrán con vosotros para contarvos que estamos hoy en nuestro encuentro número 180. Y este encuentro, y demás, es el de al cabo del 15 en torno. Ya la semana el viniente vamos a empezar con el torno número 16. No podemos creer que esto lleva tantos programas tan interesantes, cada uno mejor de otro. Y todos se pueden ver en nuestro canal de youtube.com/Farad. Para la semana del viniente, como vos dije, vamos a empezar aquí. Hay un Jerico, es el 16 torno que va a ser el empecillo el 14 de julio. Y vamos a sentir sobre canticas de mi casa. Este encuentro está organizado por la parte de la Dino Comunidad con nuestra balabaya Rachel Amado Bornik y su convidada, la musafira Vicky Diller. Vamos a ver sobre Canticas de mi casa. Qué bueno sentir sobre la música muestra. Bien, me encanta. Y bueno, como vos dije, los filmicos de todos los programas que tenemos se pueden ver en youtube.com/Farad. Y esto será para gozo de todos vosotros, porque los sujetos a uno mejor de otro. Si vos queréis dar vuestro dono, vuestra colaboración, vuestro ayudo, podéis entrar en sfarad.com/encontros para ver de qué modo nos podéis hacer llegar vuestra colaboración. Ama también nos da mucho ayudo cuando metéis me place, me gusta, el like, cuando partilláis los filmicos con otros y cuando vos enregistrás en nuestro canal de YouTube, porque todo esto hace que llegue a más personas nuestro programa y nuestra cultura. Y hoy vamos a presentar el programa que tenemos. Hablaremos en casa, un nuevo proyecto para ayudarte a hablar más ladino en casa. Esto es por la Federación Sefaradí de Palm Beach con su balabay Jay Kohenak y tenemos convidada a la musafira Julia Peck que nos va a hablar. Ellos nos van a contar sobre este nuevo proyecto y vamos a ver cómo podemos adelantar la lengua y en casa. Venido en Bonora, amigo mío. Merci mucho, Liliana y Marcelo, por invitarme para hacer el balabay esta semana y representar la Federación Sefardí de Palm Beach en Florida de Moro. Quiero ¿No? saludar Está a muy todos hermoso ustedes. si quieres dar a conocer sobre la federación, un poco, dónde estás. Estamos en Palm Beach, es en el sur de Florida. Tenemos cerca de 100 miembros y ahora estamos en off-season. No hay mucha gente, se van al norte. Vamos a empezar de nuevo en octubre. Bueno, Ah, los que están en cercanos y se quieren conectar con vosotros, solo tienen de buscar la Federación Sefaradí de Palm Beach para estamos saber. en YouTube, estamos en el web. Me mete en Google Sephardi Federation of Palm Beach. Estamos allá. Maravilla. Ahora nos vas a presentar el programa de hoy. Quiero saludar a todos que están en esta camareta de Zoom que conozco en persona por modo de mis viajes o encuentros en Zoom o somos amigos en Facebook o tenemos mantenido correspondencia con emails y también el curso de vosotros. Entonces, pues de todo, todos somos una grande familia. Os quiero explicar cómo apitó el programa de hoy. En el 18 de abril estaba participando en la 20ª conferencia anual
de UCI Ladino en el web, un webinar en mi computadora. Hubo varias presentaciones, incluida una con nuestra musafira de hoy, Julia Peck. Julia presentó un estudio que hizo con Nessie Alcaraz. Ya sabéis que Nessie estuvo muchas veces en los encuentros como Barabay y Musafir, pero hoy no pudo estar con nosotros. Cuando la oí a Julia dar su presentación, quedé tan impresionada con ella, la invité a ser mi musafira cuando Liliana dijo que era mi turno de ser el Barabay. Julia es una talentosa lingüista e investigadora. Ahora está haciendo sus estudios por su doctoradora en lingüística en la Universidad de California en Berkeley, donde se ocupa en la revitalización de lenguas que está en peligro de extinción. Antes de entrar a Berkeley, Julia registró en la maestría en lingüística en la Universidad de Oxford, donde ganó premio o beca o en inglés scholarship, que tiene nombre de la familia Ertegun. Para vosotros que no conocéis el nombre Ertegun, ellos son familia filántropos turcos que fundaron Atlantic Records. Julia tiene también diplomada en antropología de la Universidad de Columbia en New York. Ella es multilingüe, sabe ladino, francés, turco y lenguas en peligro de extinción como el Zazaki, una lengua ancestral del gente Zazaki, primo cultural de los kurdos que moran al este de Turquía, y también de la lengua Tambazik, que es una lengua berber que se habla en partes de Morocco, Algeria y otras partes del norte de África. Quedan cumplidos. Si vos acordáis, en febrero pasado, el musafir mío fue a Albert Israel y el título de su programa era Ladino, el avenir o el pasado, donde mostró un corto videoclip del mismo enseñado ladino en un clase de elevos en una escuela primera en Israel. El mes pasado, el profesor Devin Mar era el Barabay y nos habló como él habla con sus dos hijos en ladino. Y hoy Julia nos va a hablar cómo su proyecto nos puede ayudar a hablar más mucho ladino en casa. Durante la semana, en preparación para el encuentro de hoy, Julia y yo nos escribimos emails entre nosotros. Julia me escribió que ella va a introducir un joven que se llama Julian Bargo durante de su presentación. Julian recibió su diplomado de Berkeley y ayudó a Julia en ese proyecto tan importante. Bueno, Julia, al encuentro de hoy. El micrófono y el ecrán es tuya. Merci mucho, Jake. Merci por los verbos tan hermosos de introducción y shalom a todos y a todas. Qué honor estar aquí en este encuentro del HAD con vosotros. En primero quiero regañar de nuevo a Jake por ser balabay, por invitarme tan amablemente después de UC Ladino a ser su musafira. Y también a Liliana y Marcelo por ser maravillosos organizadores, como siempre lo son. Y tengo el mazal también, como decía Jake, de estar aquí con mi caro colega Julian Vargo de la Universidad de Berkeley, que vos voy a presentar yo en más detalle un poco más tarde. Ahora voy a partajar mi ecrán. Espera un puntico. Con sonido. Vamos a tener que ir al empecillo. Siempre es mejor empezar de empecillo. Ok. Julia, se ven las notas también, la presentación y las notas se está viendo. Sí. Ok. No quería hacer esto. Lo sé. Antes no afitaba encima, ¿no? No, antes se veía solo la presentación. Voy a probar de nuevo. Ahí sí. Ok.
No truqué nada, ok. Gracias, Marcelo. Ok, vos estoy hablando hoy de Washington, D.C., de donde soy originalmente. Estoy visitando a mis padres y me placía mucho ver en el chat dónde estás vosotros. Sé que hay gente en este encuentro que mora en Washington también. Normalmente, como dijo Jake, moro en Berkeley, California, donde estoy haciendo mi doctorado en lingüística, enfocándome en cuál más va a ser el ladino y muestro movimiento para revivirlo. Yo no engrandecí hablando en ladino, como debe ser claro, me enamoré de la lengua con 24 años. Soy judía ashkenazí y cuando era chica en mi cal solo cantábamos Ocho Candelicas, malorosamente no sabía yo hitch de la lengua. Me empecé el francés y el castellano en la escuela y el árabe en la universidad y me interesé mucho en lingüística y en las lenguas en peligro, como dijo Jake. Y poco después conocí a una persona española, un español, que más tarde iba a ser mi marido, y empecé a pasar mucho tiempo en España y a hablar mucho castellano con su familia. Un día, ya conté esto en el filmico de Ladino 21, espero que no vos enfaciéis mucho, que conto la misma cosa. Un día me dije a mí misma, espera un puntico, soy judía, soy lingüista, laboro con lenguas en peligro, estoy pasando mucho tiempo en España, me voy a casar con un español, ¿de qué no me embezo el ladino? Y desde aquel momento troqué totalmente mi programa de estudio para enfocarme en ladino. Mi supervisor en Oxford no estaba muy orgulloso conmigo, me valió la pena. Y 6 años después, ahora sigo muy dedicada a esta lengua y seguro sigo casada con el español, que me siente hablar en ladino en casa, en nuestra casa, todos los días. Ya basta con hablar sobre mí misma. Hoy vamos a presentar un nuevo recurso, un nuevo proyecto que estoy desarrollando con mi equipo y con el apoyo de bursas de la Universidad de Berkeley. Es un recurso para el anidamiento de la lengua en casa que va a apoyar a la gente, especialmente los que están empezándose en la lengua, a hablar más ladino en casa. Este proyecto me vino al tino después de reflexionar estratégicamente sobre lo que ya hace muy bueno nuestro movimiento para revivir la lengua y lo que podemos hacer como lingüistas y hablantes elevos para contribuir y a recolmarlo. En las últimas 3 décadas, como ya sabéis todos, enfloreció una gran diversidad de esfuerzos maravillosos para revivir la lengua y muchos de ellos se hicieron gracias a la gente que está con nosotros en este encuentro. Esta lista no es completa, seguro. La más grande parte de esos recursos nos dan oportunidades maravillosas para meldar y sentir la lengua. Algunos nos dan oportunidades para escribir y algunos, a mamanco, nos ayuda a hablar la lengua. Hay menester de todos estos métodos, todos. Y remarqué que hay un chico lugar, un huequito, donde podríamos crecer como un movimiento. Los esfuerzos que tenemos para tornar el ladino a casa y más específicamente para ayudar a la gente a hablar más ladino en casa. Los lingüistas que estudian los métodos de revivimiento tienen escrito mucho sobre lo importante que es el espacio de la casa y de qué, y estoy seguro de que mucha gente aquí en este encuentro tiene experiencia personal con esto, con ladino o con otras lenguas en sus familias. Me voy a partillar un cuadro teórico que podemos culanear cuando consideramos el rol de la casa en vuestros esfuerzos. Y esto es lo que la legendaria lingüista Julia Sallabank llama el camino fático. Es un término un poco técnico, mas simplemente quiere decir que cuando una lengua, en este caso el ladino, es el modo o uno de los modos de socialización, cultiva o en algunos casos adoba o repara la conexión entre la lengua y la identidad. Y puede ser que esto es especialmente verdad para la gente que está educando a criaturas, ¿no? Como nuestro caro amigo Devin Narr, que hay unas semanicas nos contó su experiencia hablando en casa con sus hijos. Y un método para poder viajar en este camino fático y aumentar la presencia de la lengua en casa es el anidamiento de la lengua en casa.
Este método viene de la idea de un nido de la lengua, un nido que es un lugar físico que exige el uso de la lengua en obligando a los participantes a hablarla regularmente en este lugar. Puede ser que tenés sentido nidos de la lengua que se llaman language nests en inglés para criaturas que son semejantes a escuelas de inmersión. Por ejemplo, en Hawái hay unos que tuvieron mucha curiosidad. Ma anidamiento en casa afolga este concepto de un nido para incluir un espacio de la casa o más específicamente una camareta, una UDA, adentro de la casa, como el mupaco, el baño, y esta camareta deviene el nido, donde los hablantes emplean la lengua regularmente o exclusivamente. Ok, ¿cómo camina esto de anidamiento en la práctica? ¿Cómo funciona? En primero, escoges un lugar para tu nido, que va a ser una camareta en tu casa. Sugeramos que empieces con el mupaco, la cocina o el baño, porque las actividades que hacemos en esta ciudad son más específicas y más colai de empezarmos en la lengua que los moabetes más generales, por ejemplo, que tenemos en el salón. Como vas a ver, el recurso que estamos desarrollando nosotros ahora es para la cocina. Hay más opciones. Después de escoger el lugar, cabe establecer el nido. Basta con publicar un aviso, un papelico que dice zona del ladino. Puedes hacer otro ritual, decirle shehejianu, lo que quieres para establecer el nido. Y después ya es hora de identificar lo que vamos a llamar los dominios, simplemente las actividades que haces normalmente en tu nido. Si tienes el nido en el mupac, estos dominios pueden ser lavarse las manos, tostar el pan, hacer el fregado, cortar una verdura, una selze. Vamos a identificar entre 10 y 15 dominios. Y estos son nuestro punto de salida para ayudarnos a empezar a hablar en nuestro nido. Ahora, uno por uno, vamos a reclamar los dominios. Esto quiere decir que llegamos a poder narrar o contar esta actividad, contando cada paso que hacemos. Por ejemplo, en mi Mopac tengo el dominio de lavarme las manos. Tengo muchos dominios, pero es uno de ellos. Y cada vez que lo hago, digo, puede ser en voz alta o solo en mi tino, me voy a lavar las manos, voy al lavabo, tomo un poco de jabón, abro la fuente, etc. Y a vagar, nos vamos empezando bastante para reclamar todos nuestros dominios en ladino. Una vez que te embeces bastantes actividades en tu nido, puedes comprometerte a hablar solo en ladino, en la camareta que escogites, transformando el espacio en un nido donde la lengua puede vivir y crecer, como los nidos de los pajaricos, ¿no? Y puede ser que me estás demandando, Julia, ¿cómo se hace paso número 4? ¿Cómo se empieza a narrar las actividades diarias en ladino si de ainda no hablas la lengua? Por exactamente esto estamos nosotros, desarrollando recursos, tanto físicos como digitales, para apoyar a los que quieren anidar en sus casas. Y muy pronto vamos a hablar de estos recursos y los vas a ver. Vos quiero presentar presto el fundador del método de anidamiento en casa, porque no fue idea mía. Se llama el Dr. Zeke Zahir y es miembro de la comunidad indígena Puyallup, en lo que ahora es Seattle, y es lingüista y profesor de su lengua que se llama Lushootseed. También es muy caro amigo mío ahora. Zeke pasó 20 años dando clases más clásicas a su comunidad, como nos cuenta aquí, aprobando diferentes métodos, mas siempre escapaba para él igual. Después de escapar la clase, sus elevos siempre se olvidaban de lo que se tenían empezado, porque aparte de su clase no tenían lugares o circunstancias que les obligaban de hablar en su lengua, en Lushootseed. Y de esta observación de Zeke vino la idea de anidamiento en casa. Cabe hacer espacios donde hablamos regularmente. Seguro debemos poder hablar en la calella regularmente, en las escuelas, en los restaurantes y cafés, y en el buró mismo. Nuestro amigo Carlos Yebra López, que está aquí, me hizo esta muy buena demanda en mi interview con él en su canal Ladino 21.
Me demandó de qué enfocarse en la casa, sobre todo porque en la historia reciente el ladino se desvaloró porque solo se hablaba en casa. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Cabe hablar el ladino en muchos espacios diferentes para revivirlo, no solo en casa, pero también es verdad que la casa es un lugar donde pasamos mucho tiempo y tenemos el control. Podemos meter un avisico que dice zona del ladino, podemos decidir de hablar la lengua que queremos allí. No cabe esperar un encuentro o un programa para hablar. Y para tornar presto y escapar la historia de Zeke, del Dr. Zahir, después de muchos años dando clases normales, empezó a ayudar a sus alumnos a hacer nidos de la lengua en sus casas. Y cuando empezó, no había ningún hablante regular de Lushootseed. La última hablante nativa se murió hay 20 años. Mas después de unos años del programa de anidamiento, ya hay 50 personas que hablan la lengua todos los días. Y parece poco, pero para ellos es una cosa enorme. Zeke da clases de INDA y hay otros eventos y métodos también, seguro, mas Zeke tiene muy claro que el empecillo de los nidos en casa en su comunidad fue el tratamiento esencial para ellos. Y tomé mucha inspiración de él. Ahora que tenemos bastante contexto, finalmente podemos hablar de nuestro proyecto para el ladino, que empezamos en verano pasado con Nessie Altaraz, un maravilloso activista y amigo mío y historiador que muchos de vosotros ya conocéis. No pudo estar aquí con vosotros hoy porque está viajando a la hermosa Ada de Ayvalık o Kunda para ir a estudiar la lengua otomana. Le soltamos caminos de leche y miel y nos está mancando. Nuestro buto es apoyar a los que quieren hacer nidos de la lengua en sus casas en creando recursos para facilitar estos nidos. Estamos empezando, como dije antes, por crear recursos para el MUPAC, la cocina, como el lugar del nido. Como ya expliqué un poquitico, es mejor empezar en una camareta que tiene actividades específicas que se pueden visar fácilmente, como la cocina o el baño. Y de estos dos lugares escogimos el MUPAC, la cocina, para empezar, porque es un lugar un poco más social que el baño, seguro, donde se puede hacer moabetes y partajar la alegría de hablar en ladino con otra gente más fácilmente. Y no quiere decir que tú no puedes escoger el baño como tu nido. Y un día presto vamos a tener, inshallah, recursos para ti, para el baño. Pero por ahora estamos enfocando en la cocina. Y claro, porque hemos placer comer y porque la comida sefardí es tan sabrosa. Empecemos en el MUPAC. ¿Y cuáles son estos recursos? Estamos creando un sitio web, además de un kit físico de cartas para cada actividad en la cocina que vamos a ver más de cerca en unos punticos. Y nuestro contenido inicial vino del ladino estambulí. Y os voy a contar más sobre esto en unos punticos también, mas nuestro buto a folgar el contenido para incluir más variedades de ladino. Y vos vamos a decir cómo podéis contribuir a esta diversidad, que hay mucha gente aquí con conocimiento muy valoroso de muchos dialectos. Y este labor se está haciendo gracias al apoyo de muchas instituciones de la Universidad de California en Berkeley. Siempre hay que dar las gracias. Nessie y yo no somos hablantes nativos de ladino y queríamos saber cómo los que crecieron con la lengua describen sus actividades en sus propios mupaques. Y queríamos planear esto como la base del contenido que estamos desarrollando para otros elevos de la lengua. Ahora, como este proyecto se trata de la casa, empezamos en la casa de Nessie, donde se engrandeció en Estambul. Visitamos a varios hablantes en sus casas y cocinas, pero la primera visita que hicimos fue a sus nonos, Eliezer y Esther, que ves ahí, que son preciosos y que hablan muy hermoso el ladino. Esto es un Buyukada, donde van en el verano y les demandamos que nos contaran sus actividades diarias del MUPAC y que hicieran diálogos con Nessie sobre la comida. Y también visitamos a Izzet Bana, querido amigo de mucha gente aquí, y lo vamos a visitar ahora mismo en su MUPAC en Estambul para ver cómo nos describe cómo hace el desayuno. Va a haber un filmico.
¿Estás pronta? Sí. Tomo el pan del freezer, me meto aquí, lo meto aquí, piso a esto, empieza a calentarse, el pan, el cadáver que quiero, lo meto a su lugar, el pan, después tomo aquí lo que voy a comer, las aceitunas verdes, las aceitunas pretas y queso del otro. A veces me place comer encina. ¿Vos place a vosotros esto encina? ¿Esto? Afiyet olsun. Es muy hermoso, el queso blanco, aceitunas y queso, aceitunas verdes. Encina. Y el carpus. El carpus, si hay cortado como del cortado, mas si no hay cortado lo corto, tomo el lugar que se echa el carpus, porque aquí tiene un lugar especial que no se hace nada del carpus. Tomo esas cosas, también me han visitado de los amigos que tengo, no sabía de esas cosas, de las mujeres que hablan esas cosas así, ¿no? Lo corto el carpus, como lo ves. ¿Y llamas estos rebanadas, partes? Esas rebanadas las parto, aquí lo meto y aquí no se hace unos 2 días, metura como está fresca. Y esto es muy interesante, esto lo hago en 2. Me vas a demandar de qué. Esto me han visto de mi mamá. Mi mamá le decía, ¿de qué esto lo haces con tanto? Para que puedan comer los caballos. Ah. Como ves, en veces salieron también historias de la vida de Izet, de su vida, de su familia, que fue muy hermoso para nosotros y es una cosa que afecta mucho en las cocinas, ¿no? Que hablamos de cuál guisar, pero también es un lugar donde partilhamos muchas memorias. Agora, Nessie va a demandar que Izet nos conte cómo se lava las manos. Va a haber otro film más chico. ¿Estás pronto? Sí. Esto. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahora? Ahora tomo el jabón especial y me lavo las manos. Y después tomo la toalla. Aquí tengo yo una enamorada. Ven por aquí para mostrarles quién es la enamorada. Esta es mi enamorada. Cada día, de este modo, nos besamos. Como ves, en veces nos distraímos un poquitico del tema de lavarse las manos, pero nos engreímos tanto que no importaba. Estos filmicos son una parte muy chiquitica de los moabetes que tuvimos. A la fin visitamos y hablamos con 6 hablantes de Estambul y fue hermoso porque cada uno tenía su propio modo de hablar y su propia relación con la cocina, sus propias cosas que partillar con nosotros. Y cuando escapimos de hacer interviews, transcribimos las grabaciones y los empleamos como la base del contenido que ahora vas a ver. Y para hacer esto, este labor tuvimos el mazal de tener mucha ayuda,
Esto es el resto del equipo, aparte de Nessie. Estas 3 personas maravillosas son elevos de la Universidad de California en Berkeley, Julian, que vas a conocer muy presto, Adrian y Carly, que dieron muchas horas voluntariamente a este proyecto. Y en el caso de Julian, sigue contribuyendo su tiempo y sus muchas capacidades al proyecto. Y esto es lo que tenemos hecho como la versión pilota del kit del anidamiento en casa. Esto incluye una carta para cada dominio. Esta es la carta para lavarse las manos y tiene un buoy, un tamaño que fácilmente se la puede apegar en la pared arriba del lavabo en tu Mupac para que la veas cuando vas a lavarte las manos. Tiene una grabación para cada dominio y puedes ver que en la carta hay un código QR que se puede escanear con el teléfono para acceder a la grabación directamente de la carta. Estas grabaciones iniciales las hizo Nessie para el kit piloto, pero cuando tenemos el contenido final vamos a tener grabaciones de otras voces, sobre todo hablantes nativos. Y también finalmente, carticas de vocabulario, flashcards en inglés para los verbos importantes, nombres y verbos que son más chicas en Boy que las cartas del dominio. Y la idea aquí es que puedes cuadrar estas carticas en un cajón en tu cocina o si quieres apegarlas a la pared como las cartas de los dominios también puedes, serían muchas cartas, es para ti a decidir cómo funciona mejor para ti. Vamos a ver más de cerca una carta de dominio, que es la parte más importante del kit. Como ves, cada carta tiene un título, una estampica en la coche y entre 8 y 12 frases para guiarte a narrar el dominio cuando tú lo haces en tu cocina. Debajo de las frases en ladino hay traducción en inglés y los colores de los verbos corresponden. Por ejemplo, en la frase 4, abro la fuente, abro es en marrón y debajo I open en inglés también es en marrón, la fuente es en verde, the faucet en inglés es en verde y encima se ven las correspondencias entre los verbos en ladino e inglés. Por ahora tenemos traducciones solo en inglés, pero si hay interés podemos hacer traducciones seguro en otras lenguas. También hay un código QR, como dice, el simbólico preto, donde dice escucha aquí, que es un atadillo que va a la grabación para que puedas sentir cómo se pronuncia estas frases. Solo cabe apuntar la máquina de fotografía de tu teléfono al código, como si fueras a trabar una fotografía, y abre el sitio web en tu teléfono. Muy liviano, esperamos. Esto solo es un modo de un dominio, lo que vamos a llamar la autonarración. Aquí nos contamos a nosotros mismos la acción de lavarse las manos. Esto seguro no es una actividad muy natural. No me lavo las manos hablando sola en voz alta en inglés, pero es un modo muy efectivo para empezar a hablar en casa y vivir en la lengua, especialmente para los ayamis, los nuevos hablantes, los que están empezando a empezarse en la lengua. La repetición también de los verbos en primera persona, me voy, tomo, abro, me froto, ayuda a empezar esta estructura lingüística muy básica e importante. Y también podemos introducir estructuras diferentes y más complicadas. En la frase mueve, trocamos al pasado, escapí de lavarme las manos y repetimos esto a la fin de cada dominio. Escapí de cortar una cebolla, por ejemplo. También incluimos cartas de dominio que son diálogos, que pueden ser empleados entre personas que moran en juntos o cuando vienen los musafires a casa. Puedes invitarlos a hablar contigo en tu nido. Yo hago esto en mi casa con los amigos. O para los que moran solos, pueden dialogar solos, porque esto los prepara a lo manco para tener diálogos semejantes en ladino, mismo fuera de la casa, de la cocina. La lengua seguro es esencialmente una cosa social, ¿no? Aunque estos diálogos son muy importantes. El modo de dominio que más me place es un cuadro, un frame en inglés, donde damos un poco de estructura para las frases, mas dejamos que puedas personalizar el dominio.
Por ejemplo, para el dominio de hacer el desayuno, puedes escoger las comidas y bebidas que comes y bebes, los lugares en tu Mupak donde tomas los platos con los que vas a comer. Si algunos que tienen jugado en Mad Libs es muy semejante, hinchas los blancos con lo que quieres meter. Los cuadros se pueden culanear en las etapas un poco más avanzadas del anidamiento, cuando ya tienes un temel, una base en la lengua. Me plazan los cuadros mucho porque es muy importante que el nido nos ayude a vivir y hacer nuestras actividades diarias reales en la lengua, no practicar la lengua en un modo abstracto, más vivir en la lengua. Como ya dije, hicimos un proyecto piloto con estos recursos en la primera clase de Ladino en UC Berkeley y tengo el honor de presentaros a Julian Vargo, que vos va a hablar un poquitico de este experimento. Julian es un maravilloso elevo que viene de escapar sus estudios de licencia de carrera en Berkeley. Se interesó mucho en el ladino y laboró 2 semestres conmigo como mi apprentice en este proyecto del anidamiento y también fue elevo en la clase de ladino en Berkeley, donde ayudó a preparar el proyecto piloto y también fue uno de los participantes a la vez. En agosto va a empezar Julian su doctorado en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Berkeley, donde vamos a poder seguir laborando en juntos. Vos podría contar en largo la sabiduría de este mancebo en las muchas lenguas que habla y la pasión especial que tiene para el ladino, mas voy a dejar que hable él. El micrófono es tuyo, Julian. Ok, merci Julia. Saludos a todos. Yo estoy muy honroso de hablar sobre este proyecto y compartir sobre el proceso de empezar el nido de la lengua con los muy hermosos y hermosas elevos y elevas que participaron en la primera clase de ladino en la Universidad de California, Berkeley, que fue enseñado por Adam Mahler. Desde febrero, estos elevos recibieron una carta nueva cada semana para traer un nuevo dominio a sus mupaques y meterlas en sus paredes. Yo hice esto también, añadiendo un nuevo dominio cada semana mientras que planeaba los cambios con Julia. Durante estos 5 meses pasados, los elevos y nuestros colegas nos dimos muchos comentarios útiles para mejorar el proyecto y para nuestros proyectos finales de la clase, cada uno de nosotros escribimos un dominio nuevo para nuestros propios mupaques. Yo pasé la mayoría del tiempo de este proyecto colaborando con 2 otras elevas de Berkeley que ya viste antes, haciendo el diseño de las cartas de vocabulario y creando un sitio de web que todavía está en progreso, que se puede culanear como un alat adicional en conjunto con las cartas. Quiero decir que este labor fue una experiencia muy positiva para mí, porque me dio la oportunidad para traer la lengua a mi propia casa, aunque soy la única persona que mora allí. En particular, me placían las cartas de narración para empezar, porque podía practicar y meldarlas solo, mientras que intento mejorar mi acento como principiante. Ahora que tengo más experiencia con la lengua, culaneo las cartas de conversación más, especialmente cuando hay musafires en mi casa y me place hablar con ellos. En fin, como elevo y como una persona que no engrandeció con ladino, creo que este proyecto es una parte muy importante para que yo tenga más confianza a hablar. Ahora voy a dejar el resto del tiempo para que hable Julia, mas yo podría responder a cualquier demanda que tengáis vosotros a la fin de la presentación. Merci. Merci mucho, Julian. Ya se hizo un chico proyecto piloto, como vos explicó Julian, mas ¿cuáles son los pasos siguientes? Ahora, estamos editando el contenido con un equipo de editores, algunos que están aquí ahora. Nos están ayudando también a juntar variedad lingüística y decidir cómo vamos a representar esta variación en el kit, que es muy importante. También cuando esté pronto el contenido, vamos a hacer las grabaciones finales, seguro. Vamos a escapar el sitio web y adjuntar todo el contenido final allí. Y finalmente publicar el kit físico y enviarlo a los que quieren.
Estamos mirando de poder dar tantos kits de baldes como sea posible, en demandando bursas, pero también es posible que vamos a poder venderlos por internet, de modo que las paras van a ir a una organización sefaradí. Estamos mirando posibilidades para cómo hacerlo. Y quería escapar en diciendo que esto es solo un método entre muchos que nos van a ayudar a apoyar el voz del latino. Yo tengo un nido en mi casa para contar mi experiencia personal desde octubre y remarqué que el acto de dar un lugar a la lengua es muy poderoso. A lo manco para mí. Después de solo unos meses, sentía que cuando yo entraba en mi cocina, el latino ya estaba ahí, en la ciudad, sentía la lengua ahí y ya quería hablar, ya quiero hablar cuando entro en mi MUPAC. Y vamos a escapar con una invitación a vosotros para colaborar con vosotros. Estamos empezando con un proyecto chico, ¿no? Empecemos solo en un MUPAC, con el latino estambolí, en letras latinas, trasladado en inglés. Hay mucha riqueza que podemos ayuntar y mucho que podemos hacer para afolgar estos recursos para muchos públicos diferentes. Así nos agradaría mucho que nos ayudes a meldar, editar, ayuntar al contenido, especialmente si hablas otro dialecto de latino que no es de Estambul. También hay oportunidades para probar el kit del anidamiento en tu casa antes que lo publiquemos. Sobre todo, queremos que sea útil para la comunidad y para todos los que quieren empezarse en la lengua. Lo más importante es que sea útil. Aquí tenéis nuestros adresos de email, el mío y el de Nessie, donde nos podéis escribir si estáis interesados en colaborar o ayudar o editar, y cuando está pronto para publicar vamos a anunciarlo en la Dino Comunidad, seguro, y otros lugares, seguro. Os gracias a todos por estar aquí escuchando, sobre todo a los organizadores Liliana y Marcelo y a Jake, el maravilloso Balabay de hoy, y espero vuestras sugerencias y comentarios que me van a hacer mucho verlos y sentirlos. Merci mucho. Julia, qué hermosa idea. Ya me estaba, entre mientras que estabas hablando, ya me estaba imaginando también para los nonos con los nietos, escoger una camareta. Para los padres con las criaturas, el baño es un lugar que tiene pocas cosas, mucho menos que la cocina, que el MUPAC, y con las criaturas sí vamos al baño. Entonces se puede hacer esto cada vez que vienen los nietos o con los hijos. Ya me estaba imaginando yo en mi casa este modo de cosa. Me plació muy mucho esta idea vuestra y me parece que va a ser muy útil, muy bueno para todos. Y una cosa, Colai, Gracias. Es exactamente lo que queremos, ¿no? Que la gente ya tenía, haga el ya proyecto tenía. suyo. Mm. Ya tenía en mi cabeza esto de, bueno, qué palabras meter en explicaciones en castellano y en francés y en letras en Rashi o en hebreo para los que moran en lugares donde saben meldar esto. Y me pareció muy, muy interesante. Y quiero decir a Julian que si no hablaba antes de la lengua, está hablando muy hermoso. Sí, ¿Verdad mashallah. que sí? Sí, Sí. esto fue el resultado del el proyecto, el piloto, como se dice. Esto vino muy bueno, seguro, claro. Sí, para mí también. Yo daba el latino, entendía todo, pero no podía hablar muy bueno, no tenía la confianza. Pero después de hacer el nido en mi MUPAC, y ya que estoy hablando todos los días, sí que me viene mucho más liviano hablar, ¿no? Y me parece que para ti también, Julian, que ya hablas. Y me Bueno, plació mucho que si tenés musafires que nunca sintieron de la lengua, ama, pueden meldar lo que está escrito en estas cartas y entonces tienes el Evo sin querer. sí, encima tus vecinos saben lo que es el latino, o sea, en vez de un poco lo que es la lengua. Perdón, Julian, ibas a decir algo. Oh, yo iba a decir que cuando yo tengo musafires y cuando yo veo que
tienen interés en mis estudios, eso es una cosa muy poderosa, ¿no? Y muy hermosa, y eso, ese apoyo me ayuda con la confianza, y me da mucho placer a hablar más, y Bravo. también creando a tener este espacio es muy poderoso. Sí. Si me permites, yo quiero decir merci mucho por una excelente presentación a Julia y Julian. Tú estás siguiendo los pasos de nuestros amigos como Brian Kirshen, Rachel Amado Botnick y Hannah Pressman, que están asegurando el futuro de la lengua en empezando nuevos proyectos como la Liga Americana del Ladino aquí en los Estados Unidos. Y deben que está hablando con sus hijos, y la cantadora Sara Araoeste, que está escribiendo libros para chicos. Si queréis oírlas más a Julia, 3 semanas antes, ella hizo un interview, como dicho, con el profesor Carlos Ebra López. Vos puedes ir al canal de Ladino 21 en YouTube para ver el interview, que es en 3 partes que hicieron juntos. Ahora, Liliana, puedes mandar los comentarios y demandas en el chat, si puedes. Sí, seguro, seguro, como siempre, Amain. Primero, tenemos un pedido de palabra que vamos a dar, que quiere hablar con todos, Rachel Amado Botnick. Le vamos a dar el micrófono. Merci mucho Liliana, merci mucho por esta maravillosa presentación. Yo había sentido a Julia en Ladino 21 y le escribí, y ya vi de lo que tiene en el web, y encorajo a todos que vayan. Y si queréis que vos manden el atallido donde podéis comentar, también lo tiene. Y en hablando tomé unas notas que quiero mencionar. Para los que ya hablamos, tenemos también un nido virtual. Quería decir eso, que es, en verdad tenemos 2 nidos. El uno es el que fue fundado por Gabor Szabo, que nos reunimos los lunes y los miércoles, y encorajo a todos los que quieren platicar y tienen el tiempo. En mi hora es las 11 de la mañana, yo estoy en el zona central de los Estados Unidos. Y no hay programa, cada uno habla lo que está pensando, y es como un nido, creo yo. No sé si Julia va a estar de acuerdo que es un nido donde hablamos. Y el otro seguro es el que tenemos el salón de la Liga Americana del Ladino, que hicimos cada jueves, después de mediodía aquí. La segunda cosa que iba a decir, y vi que Daisy también escribió en el chat que tenemos diferencias de dialectos, y como el verbo frotar, ni yo no tenía sentido, y Daisy mencionó en el chat la misma cosa, que hacemos de Izmir, aunque Daisy ya se engrandeció en Estambul también. No sé, podemos ayudar mucho para los que tienen más afiliación con otros dialectos, y encorajo a todos. Para nosotros, otra cosa es como el lavabo se usa solo para el baño, y el lugar donde se lava las manos, y en la cocina es la pila. No sé si esto se usa en Sí, otras lenguas. ¿Sí? ¿En sí, español sí, también? sí. No, Ladino Museos de Estambul también decimos a pila. Ok.
Interesante. Sí, Ok, estas diferencias siempre me son- están besando, es una cosa Sí, maravillosa. sí, sí, es importante. Sí, uno o dos de los hablantes que visitamos en Estambul decían froto, lavabo, ama habían otras palabras, ¿no? Y es importante que la gente, que estamos encorajando que la gente hable en casa, ¿no? Y es importante que se sientan en casa, que se sientan como el contenido del kit es el latino de su familia o de su dialecto, el dialecto que se quieren empezar. Ancina es muy importante tener esta diversidad y te gracias mucho, Rachel, porque tú sos uno de los editores ahora y estás laborando mucho. Te quería demandar, ¿quién está hablando en las grabaciones del voz? En las grabaciones iniciales, no sé, Yo no lo creo que siento estás hablando de los de SoundCloud, que fue para el kit piloto, y es Nessie. Para el kit piloto, Nessie grabó su voz, más para el proyecto final va a haber grabaciones de otras voces de hablantes nativos, sí. Ok, bueno, esto creo que va a ayudar mucho. Y más, Creo que tenemos también menester de hablantes de Saloniki, porque hay unos cuantos verbos que se dicen diferente ahí, y de la Bulgaria, porque también conocemos que hay palabras diferentes. Ama como en veces hablo con mis elevos de ladino y digo, tenemos hoy un otro ladino, que es el ladino que aúna como si fuera una coine, como un recogimiento, y mismo que en Estambul se hablaba de una manera, en Izmir de la otra, en Saloniki otra, y Ancina en diferentes lugares, ya estamos conociendo que tenemos como sinónimos estas palabras de diferentes lenguas y las entendemos. No sé si todos pueden conocer, si es que es de los Saloniclis o es de los Izmirlis, ama conocen la palabra, y esto es interesante porque hay como muy una interesante. nueva lengua. Y también quiero apuntar que nosotros los allegados, diremos, que nos engrandecimos con esta lengua, no, tenemos más poca tolerancia para los otros dialectos, porque queremos sentir lo que tenemos en nuestra personalidad adentro. Queremos Seguro, y se comprende, ¿sabes por qué? También en el español y en el castellano, sea de la España o sea de la América, que tenemos una variedad grande, también cada uno quiere que se hable el suyo y le viene más colar y le viene familiar y lo entiende, y no entiende puede ser otra palabra de otro que es la misma y significa otra cosa, así nada que no es problema. Cuando se puede aclarar, bueno, nosotros decimos así, y otros dicen de otra manera, o este verbo es de otro, también es riqueza. Todos nos empezamos de todos. Lo mejor es esto, y como decía Julia, se puede personalizar en la casa de cada uno. Uno puede meter el dialecto que conoce o los verbos que se usaban en su casa. Así que todo esto es La maravilla. última cosa cosa que quiero decir es que también tomé inspiración de Julia para hablar con mi hijo. Mi hijo, el chico, siempre, no siempre, en los últimos años, quiso empezarse el ladino. Y yo de vez en cuando le estaba empezando unas cosas, pero después me olvido porque en casa hablamos en inglés y esta idea de tener un lugar específico donde se hace el nido del ladino, le voy a decir de ahora en adelante a mi hijo, mira, cuando entramos a la cocina, es una lengua que hay solo. Me hace mucho sentir esto, es muy difícil trocar la lengua de la casa entera, ¿no? Es una cosa enorme de hacerlo. No se puede, Sobre no, todo no cuando se puede, te diré. es más liviano escoger un lugar chico, ¿no? Una Sí, aula para absolutamente, y digo yo, ¿de qué no lo pensé yo de antes?
Bueno, maravilla el profesor que nos dio la idea a todos, Sí. porque está muy, muy bueno Sí. y a todos nos sale de buscar una camareta en la casa para ellos y nietos, vecinos, amigos y todo, donde quieran o no, ya van a ver la estampa apegada en la pared y aunque no lo hablen, lo van a meldar, porque ya sabes, Ujú. cuando hay un cartel en un lugar, no puedes dejar de meldar. Exactamente. Gracias. Seguro que sí. Merci Gracias, mucho, Rachel. Rachel. Vamos a meldar algunos saludicos que tenemos. De Carlos Yebra López, que estaba de temprano con nosotros y nos dice Shalom Javerim, saludicos desde España, más al alto a Jake y Julia. Aaron Shapiro dice saludos desde DC, muy entusiasmado por ver el programa de hoy. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Dice, ¿cómo es posible que cada encuentro y encuentro sea tan interesante? Merci. Mil gracias, Liliana y Marcelo, y a nuestros balabayes y musafires. Sí, y nosotros nos demandamos, ¿cómo tenemos tantos sujetos? Parecía que la lengua no tenía de qué hablar y cada semana uno presenta un sujeto diferente. Estamos muy orosos por esto, seguro. Brian Kishen que nos dice muy hermoso reclam por el reclam del 16 torno que vamos a tener. Merci, Brian, porque ya sabes, cada torno que viene, que en esta oportunidad somos 14 instituciones, cada una semana es encargada de aparellar un encuentro y entonces cuando trocamos de torno, quiere decir cuando ya dimos todo el torno a las 14, yo me encargo de trocar el aspecto del reclamo para que sepas que es una cosa nueva. Así que merci mucho si vos plació. Carla Setomber que dice maravilla, me salí de topar esto en New York. ¿Qué metimos aquí? Marcelo, merci mucho, nos metió el atadillo para ver la presentación de Julia en YouTube, que hablamos antes. Levana Galanti, buenas tardes, buena semana, grande honor estar con vosotros. Saludes a todos desde Jolón, en Israel. ¿Y qué más tenemos? Aquí, y Gloria, que hemos de gracias a Marcelo y a mí, también a Julia, y por este encuentro interesante y actual. Y ella dice, te rogo, Julia, de no decir a revivir la lengua, ya que está viva. Mejor decir adelantar, enflorecer, y en todo modo, gracias y más al bueno. Bueno, está muy bien. Jake, hoy tú desayunas igual que Isette en el film. Bravo. Sí, es muy rico. Bueno, es muy diferente lo que se desayuna en cada lugar, ¿no? Porque aquí no se usa este modo de cosas. Y mismo cuando yo estuve en la Turquía y me decían el queso blanco, aquí en Argentina el queso blanco es una otra cosa. Aquello es un queso duro y salato y aquí es una otra cosa, es como una crema. Gloria que dice, qué hermoso, ya vale la pena estar aquí solo para ver y sentir a Isette hablar y aprontar carpuz en su cocina. Y toda la razón. Silvia Al-Jadef, shalom a todos, muy hermoso encuentro, merci mucho, es un verdadero placer estar aquí. Ella es de Ashdod, en Israel también. ¿Qué más tenemos? Andrea Muafra, que dice shalom a todos desde Argentina. Gloria, que encoraja a Julian con un bravo. Miriam, que nos dice maravilla. Izet Baná, que está aquí con vosotros y dice abrazos a Jake y a Julia. Y yo me encelo, Izet, de que no me mandas un beso y un abrazo a mí.
Aquí ya lo dicho Rachel, Daisy que decía sobre el verbo frotar que empleamos y que ella conoce este verbo en francés, Manuel Ladino. Y yo me pensé la misma cosa. Yo diría estregar, sí, y yo, Daisy, exactamente. Ama, esta cosa quería hacervos notar, que también los hablantes de ladino, que podemos considerar un poco más jalís en la Turquía, también están contaminados del español moderno y del francés, así que puede ser que usan palabras que los que se fueron del lugar no usan. No, hoy día. Para que sepáis, estoy tomando notas de todos estos comentarios en el chat para adjuntarlo al kit y tener esta rica variedad. Gracias. Vos voy a mandar todos los comentarios porque algunos por la hora no vamos a poder meldar, me parece, ama, sí lo vas a tener todo para tranquila conocer qué dice cada uno. Brian Kirschen que dice, me dio mucho placer sentirte hablar, Julia, y ver el desvelopamiento de este proyecto. Y bravo, Julian, reuscita buena con el empecillo del doctorado. Me auno a esto, Julian. Y ya sabes, si querés alguna ayuda, algún consejo, una cosa, estamos aquí unos cuantos para, con mucho placer, dar vos colaboración. También Daisy que hemos hablado, como dicho Rachel, por el verbo lavabo, que como decía, yo no conocía en el ladino lavabo, siempre decimos la pila. Ama, como digo, puede ser modernamente, algunos ya conocen otros verbos. Gloria Asher que dice, yo me engrandecí con el dialecto ismailí, mas estoy empezando y apreciando otros también como el de Monastir, gracias a personas que están empezando la lengua conmigo. Y esto es riqueza para todos, claro que sí. A ver qué dice. Carla Setonberg que dice esto que Rachel habló, se impide mi desafío, hablar con las criaturas, he hecho mucho por mantener, claro, bueno, hay que elaborar bastante para que las criaturas sean veces una lengua que no es la de casa, ¿no? Que no es la que van a sentir. Y Miriam dice, como la isla de Liliana, porque yo siempre digo que voy a recoger para mercar una isla como si fuera este nido. Esta era mi idea, ama, no se me había pensado en una camareta en la casa. De tener una isla donde solamente se puede entrar para meldar y hablar en judeo-español. Dice Estela Garber, felicito a todos por laborar para que el ladino no se pierda y enflorezca a cada día más y más. Merci mucho, muy mucho a Julia y a Julian y a todos. Saludos que estés. Merci. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Se saludan unos con otros, no vamos a meter todo. Daisy que dice que hermoso encuentro, merci mucho a Julia y como siempre a Liliana y Marcelo, saludos de New York. A ver, y abrazos de París, de Sabetay, muy bueno, muy hermoso. Bueno, vos mandaré todo lo que no me di porque estamos ya en la hora. Jake, maravilla tu idea de traer aquí este sujeto porque me parece que ahora todos van a querer un kit para su casa. No, y maravillosa la idea de que se pueda personalizar y cada uno meter el verbo que le parece que es mejor de usar ahí. Quiero deciros que me salió mucho la idea y que ya la vamos a adoptar y seremos todos parte del proyecto.
Merci, Liliana. Inshallah, en la isla de Ladino también, que lo haremos en vuestras casas. Seguro, empecemos por esta, ahora tenemos el nido y más en adelante vamos a tener la isla, el país o lo que nos va a venir bueno y con la idea de hacer. Y no con la idea de hacer. Bueno, nos vamos a espartir. Merci mucho a vosotros tres. Maravillosa la presentación. Y nos vamos a ir partajando el ecrán con el nuevo reclam, donde tenemos anuncio para la semana el Vinien con Canticas de mi casa. Estará Rachel Amado Bornik representando a Ladino Comunidad. Su musafira será Vicky Diller y vamos a hablar sobre este sujeto también muy hermoso, las canticas que siempre nos placen. Para ver este filmico y los que ya pasaron, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Vaya a topar los filmicos de los 180 programas de Encuentros de Al-Had y algunos otros filmos de otras actividades sobre la cultura sefaradí, que es un canal exclusivo para esto. Así que vaya a topar muchos materiales aquí para conocer. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y también, como dije, nos colabora mucho si vas a nuestro canal y haces todas estas actividades. Para todos, semana buena semana que nos dio, paz para Israel y para todo el mundo. Nos espartimos ahora hasta la semana que viene. Buenos días. Gracias. Semana buena. ¿Qué cosa a Marcelo y a Liliana? Ahora sí. Buena. Semana buena a todos. Participa ya. Cantaré. Y por ti yo viviré. Julia, so nice to meet you. I have to talk to Julia. Mucho placer. California, mucho gusto.